¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traigo el review de la Yamaha R3 2016. Muy bien amigos, lo primero que tenemos es el motor de 321 centímetros cúbicos, el cual es refrigerado por líquido. Tiene una potencia de 42 caballos a 10.700 revoluciones por minuto y 29 newtons metro a 9.000 revoluciones por minuto. Como se podrán dar cuenta, tiene mucho torque, tiene aproximadamente la mitad de un motor 600, hablando de una R6, una CBR. Más o menos esos motores tienen entre 67 y 60 newtons metro. La entrega de potencia es muy diferente a uno de esos motores, aunque este motor te lo puede entregar desde abajo. Los bicilíndricos son muy diferentes a los tetracilíndricos, pero este en especial tiene muy buen torque a bajas revoluciones. Y en cuanto a la distribución del motor, es un DOHC, o sea, tiene doble árbol de levas y es inyección electrónica. Un clutch multidisco bañado en aceite y una transmisión de 6 velocidades. También tenemos un basculante de aluminio de doble viga con un monoshock de 121 milímetros de recorrido con ajuste en precarga, una suspensión telescópica de 41 milímetros y en cuanto a la llanta delantera tenemos 170 con RIN 17, un disco de 298 milímetros flotante con una pinza de anclaje flotante de doble pistón. Y en cuanto a los frenos en la parte de atrás tenemos un disco de 220 milímetros con un caliper de un solo pistón. Y tenemos una llanta de 140-70-17 muy ancha con un muy buen tamaño para esta cilindrada. Aparte de que en ambos casos tenemos de agencia llantas Michelin Pilot Street. En cuanto al tablero, tenemos un tablero análogo que nos da la hora, la gasolina, la temperatura. Nos puede dar el rango si está muy abajo o muy alto. Eso es algo que normalmente no vemos. Tenemos marcha engranada, kilómetros por hora. Tenemos el odómetro. Viaje 1, viaje 2, kilómetros promedio por litro, nos está dando ahorita 19.6 kilómetros por litro. En este caso tenemos la línea roja hasta las 11.500, casi las 12.000 revoluciones por minuto, y este sería el testigo de cambio de marcha. Muy bien amigos, vamos a escuchar cómo suena. Como pueden escuchar, suena hermoso amigos. Bueno, en este caso solamente al iniciar el switch se nos prende el cuarto y hasta que no encendemos la moto no se prenden las luces. Esas serían las bajas, altas, luz de paso y direccionales. Bueno amigos, en cuanto a la distancia al suelo es de 780 milímetros, realmente es muy bajita, incluso es más bajita que una R15. Eso nos ayuda mucho en la ciudad porque podemos bajar los pies muy fácilmente, incluso con pasajero todavía bajaría un poquito más. Tenemos 14 litros de gasolina, 169 kilos de peso y en cuanto a la posición, tenemos una posición muy relajada. A pesar de que es una moto deportiva, seguimos teniendo una posición que no es tan cómoda. Si se dan cuenta, no quedo tan erguido, quedo en una posición más sport, pero no tan sport. Seguimos teniendo la comodidad y la polivalencia de poderla usar en la ciudad. De acuerdo amigos, ya estamos aquí en la prueba, ya estamos aquí en el Ajusco. De primera instancia les puedo decir que es una moto muy cómoda. No siento que el peso recaiga en mis brazos. Yo creo que recae más sobre la espalda. Sin embargo, no es una posición para nada incómoda. Hay que llevarla un poquito arriba de 5000 para poder sentir mejor el motor. Entrando a la curva se siente bastante bien. No se siente nerviosa ni nada. Ya saliendo de la curva se siente muy bien, muy estable. Sí me gustaría, no sé, modificarle igual y un poco a la suspensión delantera para que sea ligeramente más precisa. Pero bueno, si está así de fábrica, créanme que es una excelente moto. El asiento lo siento muy abajo, me gustaría que estuviera más arriba. ¿Por qué? Porque dificulta un poco el traslado de pesos. Si estuvieran los posapiés más arriba y el asiento más arriba, sería más fácil como que cambiar de dirección en cuanto a la posición del cuerpo. Pero bueno, si no estamos haciendo una conducción racing, definitivamente es muy cómoda. Vamos a ver cómo acelera de 0 a 100. Más o menos ahí cuéntenle.
más o menos estamos en el rango de los 10-11 segundos. Eso quiere decir que con esta moto tenemos mucho más potencia que cualquier auto de la calle que sea un 2.0 o algo así. Sin duda tenemos muy buena potencia para ciudad, para rebases, ya más ideal para carretera. Vamos a ver la aerodinámica en cuanto a posición racing. Sí, definitivamente me gusta. A pesar de que no es un fairing muy grande, la posición aerodinámica es muy buena. En cambio, en la MT-03 tenemos nula posición aerodinámica. Entonces, imagínense, aproximadamente después de los 140, 150, ya empiezas como que a molestarte un poco el aire. Entonces, si optamos en esos momentos por una posición más racing, en caso de competencia o ya en una carretera con mucho viento o ya altas velocidades, tenemos muy buena reflexión del aire. Vamos a probar los frenos, a ver aquí. Wow, definitivamente tiene muy buenos frenos. Claro, no solamente todos se encargan los frenos, nos ayuda mucho la suspensión. Al ser de 43 milímetros, créanme que nos ayuda bastante en la frenada. Y bueno, algo que quería mostrarles es su rango de giro. Vamos a tratar de girar aquí. Tiene un rango de giro enorme. Imagínense todo este rango de giro. Entonces eso lo hace una moto muy polivalente, porque la podemos usar en ciudad bastante fácil, porque normalmente las deportivas tienen un rango de giro muy poco y con esta tenemos un rango de giro muy amplio. Entonces, en caso de que queramos pasar entre los carros, ángulos cerrados como este, eso es súper funcional. Y bueno, yo creo que si la usas como moto de día a día, definitivamente la vas a pasar muy bien. La asiento ergonómica, me refiero a esta posición, si se dan cuenta está muy pegado al tanque y se siente cómodo, no se siente incómodo. Y ahorita aquí vamos sobre la recta, se siente muy bien la dispersión del aire. A pesar de que hace frío, siento como el aire no choca directo hacia mis piernas, sino que se abre el aire. Esa es otra ventaja que tendría contra la MT-03. En cuanto a los espejos, no me gustaron tanto porque solamente podemos ver a los lados. Es muy difícil ver hacia atrás, tendría que levantar mi brazo así. Si optamos una posición deportiva, sí me agrada. Me gustaría que el asiento sí fuera más alto, pero bueno, eso es solamente para conducción deportiva. Bueno amigos, ya acabamos aquí el test. Sin duda es una moto que me gusta, me encantó. Sin duda me la compraría. Aquí el 320 es un bonito detalle que nos dice cuánto es la cilindrada real. Es un poquito más de sus competidoras que andan en 300, esta ya estaría en 320. También la aerodinámica me encantó. Cuando te llegas a pegar al tanque sí es un poquito alto. Y bueno, sin duda es una moto excelente. La recomiendo ampliamente. De acuerdo amigos, aquí tenemos la R15 y la R3. Al ser hermanas, o más bien hermana menor y hermana mayor, tenemos varias diferencias, no solamente el peso, la potencia. Y bueno, para que ustedes puedan constatar de cuál es la diferencia entre una R15 150 y una Yamaha R3, vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración para que ustedes vean la diferencia en cuanto a aceleración. ...47, 50... Como pueden ver, la diferencia de potencia definitivamente es más del doble. Yo nada más llegué a 82 aquí en el letrero. Seguramente la R3 llegó como a 100. Y bueno, como pudieron ver, la potencia de aceleración es demasiado diferente, para que lo tengan en cuenta de cuál comprarse. Y bueno, el único defecto que le podría llegar a encontrar igual y sería el precio, que es un poquito elevado, más por el precio del dólar. Pero bueno, fuera de eso, también en cuanto a refacciones, al ser una moto muy nueva, también es un poquito cara en cuanto a refacciones. Entonces eso es lo único que le podría encontrar mal. Fuera de todo lo demás, me parece genial. Pero bueno amigos, eso sería todo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Bye.